la lectura. Atrevidamente la última vez que estuve con vosotros empecé con Génesis y mientras el Señor así me lo haga ver, pues seguiremos dando algo de Génesis. Así que en esta ocasión vamos a ver en Génesis capítulo 2, del versículo 4 al 25, donde ya nos dicen en negrilla los traductores, el hombre en el huerto del Edén. Dice así la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, o Jávila, donde había oro, y el oro de aquella tierra era bueno, y allí también bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cuz. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, que este es el que va a oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Encontramos aquí en estos versículos del 4 al 25 del capítulo 2, por así decirlo, un resumen de lo que ya había acontecido en el capítulo 1, ¿verdad? Y en los 3 primeros versículos del capítulo 2, la creación. No hay nada nuevo, no hay que añadir. Lo que sí es una exposición más detallada de algunos aspectos, especialmente de la creación de Adán y también de Eva, y de donde el Señor los puso. Un lugar específico, creados para ellos, con unas condiciones especiales. Como decíamos la otra vez que tuve oportunidad de compartir la palabra con vosotros en Génesis, todo lo que vemos aquí lo vemos y lo entendemos por los ojos de la fe. Es así. La creación que vimos en el capítulo 1 y lo que estamos viendo hoy en el capítulo 2, hay que verlo con fe.
El Señor nos ha dado una información que es la que tenemos en la palabra, limitada a lo que Él ha querido. Y por medio de los ojos de la fe creemos en ella, y así nos lo dice la palabra del Señor. Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe. En el capítulo 1 ya nos dice, el primer versículo, que en el principio Dios, que era el único que existía desde el principio y ha existido siempre, siempre existirá, creó los cielos y la tierra. Creó de la nada, creó la materia inorgánica, la tierra, de lo que está compuesto la tierra, ¿verdad? Y los cielos, el universo, de lo que está compuesto, materia inorgánica. Pero no se quedó allí, como vimos también la última vez, sino que en la Tierra, en nuestro planeta, fue más allá y también creó la materia orgánica, la vida. Creó seres vivientes y en esos seres vivientes hubo una creación especial que fue totalmente diferente al resto. Que es lo que vamos a ver especialmente en esta mañana, que fue la creación del hombre, un ser totalmente especial con respecto al resto de la creación. Deciros que Génesis nos presenta una verdad inamovible y una afirmación innegable, y es que el hombre fue el sum de la creación, la meta de la creación, de las manos del Señor, y más aún que el bienestar del hombre fue desde el principio y sigue siendo una preocupación constante y suprema del Creador, de Dios, para cada uno de nosotros. Y también, como decimos, lo vamos a ir viendo en esta mañana. Dice el versículo 4 y 5, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Hace referencia, como hemos dicho, al capítulo 1. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Nos vamos especialmente al capítulo 1, a los primeros versículos 1 y 2, y también al capítulo 3, cuando creó toda planta, toda la vegetación. Está haciendo referencia a aquello, no es que sea otra vez otra creación diferente, ni que fuera otro momento, hace referencia, como decimos, al versículo 1, 2, 3 del capítulo 1. Dice versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra, porque sabemos que no había llovido aún hasta la caída del hombre, y que, como dijimos a ver, recubría toda la faz de la tierra y también la atmósfera, un vapor, que era que se encargaba también de tener esa humedad en la tierra, y también fluían, obviamente, esos manantiales, esos ríos que discurrían por toda la tierra, esparciéndose y regando todo el mundo. A partir del versículo 7 y hasta el 25 hace referencia exclusivamente al día 6 de la creación, y en especial, como hemos dicho, a la creación del hombre. Y empieza el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hasta aquí podríamos decir que era lo mismo que había hecho con el resto de seres vivientes, de los que nos rodean, ¿verdad? Pero hay ahora una excepción que hizo con el hombre, que es lo que sigue en el versículo 7, que no hizo con el resto de los animales que nos rodean. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia no relata que el Señor soplase en la nariz de ningún animal aliento de vida. Está claro en la palabra, no hay ninguna intención por ningún lado. El Señor no formó a la humanidad, no creó,
como he dicho antes, como algo especial, como posiblemente una obra de sus manos. Y así lo recoge la palabra, dice el salmista en el 139, 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces podríamos decir de alguna manera que cuando el Señor Dios nos creó del polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz aliento de vida, infundió en esa criatura que fue el clímax de la creación, alma y espíritu, que el resto de la creación no tiene, porque el hombre, a través de ese soplo que el Señor nos dio de aliento, de vida, somos capaces de tener una relación directa con Él que no tiene ningún ser viviente, ninguno. No hay ningún ser que sea capaz de poder tener esa relación directa con el Creador, de poder tener esa relación de reconocerlo como Dios creador y tener esa relación. Y voy más allá, tampoco hay ningún ser viviente, ningún animal, que sea capaz de tener una relación psicológica con sus semejantes como lo tenemos nosotros. El valor del hombre, como el del resto de la creación, físicamente, es muy poco. Porque, como nos dice la palabra, fuimos constituidos del polvo, de lo que existía en primer lugar que el Señor creó, la tierra, ¿verdad? Dice Génesis 3:19, después de la caída del hombre, que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hace mención a la parte física nuestra, pero no a ese soplo que el Señor, ¿verdad?, dio en el hombre para convertirlo en un ser viviente. Porque la calidad de la vida del hombre no constituye solamente nuestra estructura, nuestro cuerpo físico, sino que va más allá y constituye lo que el Señor nos dio, nosotros solos, que es el Espíritu, para que tengamos una vida eterna junto a Él. Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. La creación del hombre podía haber sido pues, igual que el resto de los animales, pero fue más allá. El Señor así lo quiso para que fuéramos diferentes a cada uno de ellos. Y el Señor pues nos ha dado las indicaciones que ha visto oportunas en su palabra y es lo que tenemos. Como lo dicen algunos comentaristas, si el valor del hombre recayera solo en aquello que vemos y tocamos, pues poco valdríamos. Estamos compuestos alrededor entre un 60 y un 80% de agua. Ya no es poco. Y luego el resto de que nos componemos pues son apenas un poco más de una docena de componentes químicos simples, inertes, que tienen poco valor. Algunas sales, potasio, cloro, sodio, hierro, magnesio, ¿verdad? Y encima cuando nos falta alguna de ellas, pues nos desequilibramos y empezamos a tener problemas. O sea que ya ves que el valor que tenemos como materia es poco. Entonces el gran valor que tenemos, especialmente para nosotros, más que allá de eso y sobre todo para nuestro Creador, radica en el Espíritu que el Señor nos ha dado. Que es con lo que nos comunicamos con Él, que es aquello que nos dio a través del soplo de aliento en nuestra nariz para convertirnos en seres vivientes y que podamos tener una vida más allá de aquí, sino junto a Él espiritualmente en una eternidad, tener una relación con Él, poder comunicarnos con Él y poder ser sus servidores. Dice el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. De ningún otro animal nos dice la palabra que el Señor estableciese un alojamiento específico. Crió todos los animales, ¿verdad? Todas las aves que le dio el cielo,
a los seres del mar, que le dio los mares y los océanos, a los animales terrestres para que andaran por toda la tierra, pero al hombre le estableció un lugar específico, un huerto en Edén, algo que existió durante un determinado tiempo hasta la caída del hombre y que no ha vuelto a existir, y que no existirá hasta que estemos en la presencia del Señor en los cielos. Un sitio específico para el hombre. Dice huerto del Edén. Los babilónicos llamaban Edune a la tierra verde, exuberante, de la que brotaba agua, que era un vergel, ¿verdad? Un oasis, un sitio admirable. Que aún después de la caída del hombre, y como dice Pablo en Romanos, la creación gime a una por el pecado que mora aquí, seguimos viendo sitios espectaculares en la naturaleza. Pues fijaros este sitio antes de la caída del hombre, antes del pecado, cómo debería ser, ¿verdad? Nos lo describe aquí la palabra. Un sitio magnífico, un paraíso, diferente a cualquier otro sitio en el mundo. Y especialmente, ¿sabéis por qué? Como luego también nos dice el capítulo 3. Porque Dios tenía comunión directa con el hombre. Y eso es lo que convertía este sitio en un sitio especial, más allá de, ¿verdad?, de la belleza que pudiera tener natural. Porque Dios estaba allí y se paseaba con el hombre por el huerto del Edén. El Señor no ha creado a su imagen conforme a su semejanza. ¿Dónde estaba este Edén? Pues no lo sabemos. Tenemos ciertas indicaciones, nos dicen los eruditos, los estudiosos, que estaba al oriente, obviamente donde estaba Moisés, que fue el que escribió por inspiración divina el relato, y se cree que estaba por la zona de la antigua Babilonia, lo que hoy sería Irak, lo que se llama el Valle de Mesopotamia. Otra apreciación, el huerto del Edén. ¿Por qué el Señor puso al hombre en el huerto del Edén? Bonito, ¿verdad? Donde nos relata después que había de todo árbol precioso y más allá apetecible para comer, pero no deja de ser un sitio ciertamente humilde, ¿no? Un huerto, desde el punto de vista humano, pues es un sitio humilde, sencillo, bello, pero especialmente era un sitio donde moraba la inocencia total. El Señor no hizo una obra espectacular, según nos pareciera a nosotros, ¿verdad? Una casa suntuosa, un palacio, una residencia de mármol y oro. No, el Señor le dio un huerto, donde tendría cubiertas todas sus necesidades vitales, donde viviría muy a gusto, sería muy feliz de estar allí. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay nada en este mundo para satisfacer nuestro espíritu y nuestra alma. No hay nada que este mundo nos pueda dar más allá de lo que el Señor ha provisto para ti y para mí. Y en esta mañana te digo, si aún no has aceptado al Señor, que lo busques con diligencia. No busques más en este mundo. No vas a encontrar nada que te satisfaga de verdad, que haya sido diseñado por el Creador, por el Arquitecto Supremo, para que te satisfaga de verdad. Tenga una satisfacción completa. Solamente se puede encontrar ese deleite en Él. Dice el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Huerto donde se encontraba, ¿verdad?, árboles preciosos a la vista y más allá de que eran preciosos, buenos para comer. Lo que nos gusta la fruta, para nosotros es algo delicioso. Yo le digo que son las golosinas de la naturaleza. Una fruta que sea dulce, ¿verdad?, rica. ¿Qué os digo más? Pues estaba lleno de todo tipo de árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Una maravilla, pienso yo para mí. Pero hay dos árboles a los que se le da nombre en este huerto. El resto no sabemos cuál eran. Sabíamos si eran cerezos, si eran nísperos, melocotoneros. Buenos y bonitos eran, eso sí lo sabemos.
del Señor no puede venir otra cosa. Pero había dos árboles a los que sí se le da nombre. El árbol de vida, que estaba en medio, ocupando el centro del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como hemos dicho, la localización del huerto de Edén no sabemos dónde estaba, sabemos que tenía todas las comodidades deseables, sin ninguna desventaja. Allí no había nada que fuera una desventaja para el hombre. Estaba adornado con toda clase de árbol agradable, rico para comer, especialmente viniendo del Señor, que no va a ser, ¿verdad?, bueno para el paladar, al cuidado de Él, ¿verdad?, el Señor. Pero como decíamos antes, era un sitio sencillo, humilde e inocente. Y como hemos dicho antes, en esta tierra ya caída por el pecado que cometió la humanidad de desobediencia al Padre, seguimos viendo atisbos de esa belleza que tendría que tener este huerto. A los que nos gusta la naturaleza, si tenemos posibilidad de ir a sitios, a esos parajes naturales, a esos parques naturales, a esas reservas de la biosfera, nos quedamos maravillados cuando vemos esas lagunas, esos ríos, esos pantanos cubiertos de vegetación exuberante, cubiertos de animales, de aves, que nos dejan, ¿verdad?, maravillados pensando qué sería este mundo si no hubiera pecado. Qué maravilla sería este mundo, más aún si el pecado no hubiera entrado en él. Aún así, el mundo sigue guardando algo de esa belleza que el Señor dejó en primera instancia. Y decimos que tenía dos árboles especiales que se nombran, aparte de los otros que no sabemos qué árbol eran. El árbol de vida, un árbol tal cual, con unas propiedades especiales que luego ya se detallan especialmente en el capítulo 3, al cual irían Adán y Eva, comerían y no morían. Por eso, por la caída del hombre, como dice el capítulo 3, fue el hombre expulsado del huerto del Edén, para que no tuviera acceso al árbol de la vida. Situado en el centro, parte, ¿verdad?, primordial, ocupaba en este huerto. Para este árbol su fruto sería un fruto también, como el resto, muy rico, pero el sentido de su fruto era que daba vida, Podríamos decir entonces que hemos perdido, después de nuestro primer padre, la capacidad y la posibilidad de acercarnos a ese árbol para disfrutar de esa bendición de vida. Vemos recogido en Apocalipsis, una vez que estemos en la presencia del Señor, que de nuevo tendremos acceso al árbol de la vida. Dice Apocalipsis 2, 22 y 14, que en medio de la calle de la ciudad y a uno u otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bienaventurados, dice el 14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Habrá un árbol de vida en la Jerusalén celestial, donde podremos ir a comer de él, como dice aquí, su fruto. Pero más aún, y ahora, en este tiempo en el que se desarrolla entre la caída del hombre y que estemos en la presencia del Señor, ¿qué hace el hombre? ¿Qué ha determinado el Creador para este tiempo que transcurre de siglos? Pues el Señor no nos ha dejado desamparados. Tenemos también acceso a un fruto que nos da vida,
En esta mañana hemos recordado la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y Él es el árbol de vida para nosotros ahora. A través de Él podemos ir a Él, tomar de Él y de igual manera no morir, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y a través de Él alcanzar la salvación y la vida eterna. Dice Juan 6, 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Viviremos para siempre, hermano. Vivirás para siempre, amigo, si eres capaz de tomar, ¿verdad?, literalmente a Jesús dentro de ti, en tu corazón, porque Él nos dice que si comemos de Él, viviremos para siempre. Y también nos dice Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y en esta mañana también te decimos que no hay otro camino para ir al Padre. Nadie puede darte la vida sino Jesús, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. El segundo árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Algunos comentaristas nos dicen más que el árbol de la vida, del bien y del mal, tendríamos que llamarle el árbol de la obediencia, ¿verdad? El Señor le dice que pueden comer de todos los árboles que allí hay. Eso es así, lo dice la palabra del Señor. De todos los árboles que hay aquí puedes comer, pero si comes del árbol de la vida, de la ciencia, el día que de él comieres, morirás. Somos libres para comer en el huerto lo que quisiéramos, solo que el Señor nos advierte, cuidado con este. Cuidado con este. Dice versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. La fuente que regaba todo el Edén. Y esos 4 brazos eran, en nombre de uno, versículo 11, era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el 12, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también bedilio y ónice. Bueno, pues este río y en esta ubicación pertenece, como se nos dice, a la geografía antidiluviana y son desconocidos, no los conocemos. El segundo río, que viene en el capítulo 13, el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, pues tampoco conocemos la ubicación ni la existencia de él. Solamente el 13, en el 14 nos dice, y el nombre del tercer río, y de aquel, que dicen los estudiosos, los científicos, que es el río Tigris, este es el que va al oriente de Asia, y el cuarto río es el Éufrates. Estos dos sí los conocemos, ¿verdad? Éufrates y Tigris, que son los que discurren, pues hemos dicho antes, por el valle de Mesopotamia. Dice que el río Tigris corre del noroeste al sureste, pasando por el este de la ciudad de Babilonia, atravesando el valle de Mesopotamia y el Éufrates, o un río paralelo al Tigris, que desembocan en el Golfo Pérsico después de confluir los dos, el Tigris y el Éufrates. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y a algunos le podría resultar un poco insólito que el Señor ya en primera instancia nos diera tareas que hacer. Teníamos que hacer cosas. Eso de que el trabajo es un castigo del hombre por haber pecado, no es así. Un castigo es que, ¿verdad?, la diferencia entre el trabajo que el Señor nos dio de gozo en el huerto del Edén y ahora pues con el sudor de, ¿verdad?, de tu rostro, pues tienes que trabajar. Pero el Señor en ningún momento nos dice la palabra que sea un castigo el trabajo, para nada. El Señor nos puso en primera instancia, ¿qué es lo primero que tenía que hacer en el huerto del Edén el hombre?
labrarlo y guardarlo. Era muy importante para él. Más aún, cuando estemos en su presencia, una vez que el Señor nos haya llamado a ella, dice aquí que tampoco estaremos ociosos, como algunos creen, ¿verdad? Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí. ¿Y qué haremos sus siervos? Dice, y sus siervos le servirán. Tendremos cosas que hacer, no estaremos ociosos, no estaremos allí perdidos. Decirte, amigo, que en esta mañana nos estás escuchando, que el fin del hombre en este mundo, de alguna manera, es ser feliz, es pasar por aquí de alguna manera siendo felices, ¿verdad? Este mundo, si te paras un poco, felicidad presenta poca. Desde que nacemos hasta que morimos, los momentos de felicidad son pocos. Nos dicen algunos psiquiatras que intentar meter en nuestra mente que nuestra vida es un momento tras otro de felicidad, nos va a llevar a ser muy infelices. Porque la felicidad es efímera, dura poco y nos cuesta mucho llegar a ella. Pero, sí podemos decir a través del mensaje de la palabra del Señor que fuimos creados para ser felices y que solamente Él puede hacernos felices y puede hacernos felices absolutamente. Eso en esta tierra nadie te lo puede garantizar. El Señor sí te lo va a garantizar. Junto a Él vamos a ser felices absolutamente. No aquí en cuerpo, aunque como dice la palabra, aunque estemos abatidos y caídos, no perder el gozo, pero nuestro espíritu va a disfrutar de una felicidad absoluta, en parte aquí y totalmente en su presencia cuando estemos delante del Señor. Adán y Eva, en el transcurso del tiempo que tuvieron en el Edén, fueron felices absolutamente, hasta la caída. Ningún otro hombre en esta vida, en este mundo, ha tenido ese lapso de felicidad. Versículos 16 y 17. Y dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Podía comer de todos los árboles que había allí? Nos dice la palabra del Señor que sí. De todo árbol del huerto podrás comer, dice el versículo 16, de todo. Pero hay una advertencia. Del árbol de la ciencia y del bien y del mal, ¿debía comer? ¿Podía? Sí. ¿Debía? El Señor ya lo ha advertido aquí. No comas de él, ¿verdad? No es que no pueda, es que no debe. No comas de él porque vas a morir. El hombre no entendió, o no entendimos. Si hubiéramos estado nosotros, posiblemente hubiéramos caído igual que hizo Adán. No entendió cuál era la voluntad del Señor, o no quiso entenderla. No fue capaz de ver en la posición que se encontraba y que simplemente se le pedía una prueba de obediencia. Al hombre se nos creó a imagen, a semejanza de Dios. Y por lo tanto somos seres creados libres. Y con esa libertad que el Señor nos creó, nos puso en el Edén. Y con esa libertad que el Señor nos creó, nos dio la opción de obedecerle o no obedecerle. Si obedecemos al Señor, tenemos acceso al árbol de vida. Si no obedecemos al Señor, comemos del árbol de la ciencia, desobedecemos al Señor, no tenemos acceso al árbol de vida. Y el hombre desobedeció y murió espiritualmente instantáneamente. En ese momento que se obedeció al Señor, murió. Físicamente, el Señor concede a cada uno en su voluntad el tiempo que haya de vivir aquí. Pero espiritualmente,
el hombre de ese momento, la humanidad de ese momento murió espiritualmente para Dios. Te decimos esta mañana, amigo, que te acerques al pan de vida, a Jesucristo, para alcanzar la posibilidad de salvación y de vida eterna. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Estamos muertos espiritualmente. Y si no accedemos a través de Cristo a su salvación, estamos muertos espiritualmente para la eternidad. Debemos siempre elegir la opción de obedecer a Dios por el simple motivo que el Señor nos creó para ser felices, y fuera de Él no podemos ser felices. No podemos ser felices. El hombre tenía voluntad libre, la ejerció, somos libres para elegir y somos esclavos de nuestras decisiones. Y esto es lo que ocurre. Y el hombre, como veremos en el capítulo 3, la próxima vez que pueda compartir la palabra con vosotros, desobedeció al Señor, tomó del árbol de la ciencia y murió. Y murió en un contexto de separación, como luego nos relata el capítulo 3, total, porque fue expulsado, ya no tenía esa relación con Dios y no superó la prueba que el Señor le puso, porque era necesario que probase la obediencia. Porque no se puede decir de alguien que es obediente si no se lo ha sometido a prueba. No se le puede decir a alguien que es obediente si no se le somete a prueba. No podemos decir que somos capacitados para algo si no se nos somete a una prueba. Estuviera aquí Salomón, profesor de autoescuela. Nadie estamos capacitados para que nos den el carnet de conducir si no superamos una prueba de conducción. Y así fue, el hombre tuvo que ser probado, ser obediente. Y el hombre, pues escogió no ser obediente. Y andar en este mundo desordenadamente, de espaldas de aquel que lo creó, para lo que lo creó, andando con el príncipe de este mundo, el padre de desobediencia, y también, como lo dice Pablo en Efesios 2, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros, el Señor, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque el hombre por naturaleza es desobediente y no quiere obedecer a Dios. Así que la humanidad, a través de Adán, quedó separada de Dios espiritualmente desde el momento que desobedeció al Señor, y eso ya, como decimos, lo veremos en el capítulo 3. Amigos y hermanos, en esta mañana, tengamos presente para qué fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para Dios. Fuimos creados, como dice el corito, para glorificarle en todo momento, para darle las gracias, para amarle, para rendirnos a sus pies, para adorarle, para alabarle y para obedecerle. Para eso fuimos creados. Y el hombre, como desobedeció a Dios, pues echó a perder ya todo. Gracias a Dios que a través del sacrificio de Jesucristo de nuevo tenemos, a través de Él, como dice Él mismo, el camino y la vida al Padre. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, lo veremos ahora más adelante, qué forma fue creada la ayuda idónea, totalmente diferente al resto de los seres vivientes. Los seres vivientes todos fuimos creados del polvo de la tierra. Así es, lo dice la palabra. ¿La ayuda idónea para Adán? No, fue así creada. Fue creada de diferente manera, ¿verdad? Y ahora después lo veremos. Capítulo 19.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. La capacidad que dio el Señor al hombre, Adán, para que gobernase en este mundo, dando nombre a cada animal. Y esto es una obra que, de cierta manera, nos da ese discernimiento que el Señor nos dio conforme a sus obras. Porque el león en mitad de la pradera del Serengeti, cuando ve a una cebra, pues ve la comida, pero cebra no sabe el que se llama, ¿verdad? Cuando ve un árbol con una fruta preciosa, el mono, la que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? Es ver algo apetecible, pero tampoco sabe cómo se llama. El hombre ha puesto nombre a todo, parte delegada de Dios en nosotros para su creación. Dice el versículo 20, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea en él. El Señor quiere una compañera idónea para Adán, ¿verdad? Y mira de qué manera lo hizo. Porque decimos que el resto de la creación, incluso Adán, todos los seres vivientes fueron formados del polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Para aquel que ha creado el universo y la tierra, pues crearla de esta manera tampoco supuso ningún inconveniente ni ningún esfuerzo. Pero vimos de qué manera más, ¿verdad?, espectacular, por así decirlo, y diferente creó a la mujer. Dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Curioso, si no te paras a pensarlo, ¿verdad? La obra creativa de Dios no estuvo completa hasta que creó a la mujer del hombre. Si le sacó al hombre una parte igual a él para crear a la mujer. Es algo más que curioso, por lo menos, pensar que la mujer y el hombre somos un todo, somos una misma cosa, ¿verdad? Dice Matthew Henry, este gran hombre de Dios que vivió entre el 1662 y el 1714, hace ya casi algo más de 300 años. Comentó, dice la narración de Matthew Henry, comentó sobre la elección que Dios hizo de una costilla para crear a Eva. Dice Matthew Henry, no la hizo de la cabeza de Adán para que estuviera encima de él. Tampoco la hizo de sus pies para que fuera pisoteada por Adán. La hizo de su costado para que fuese igual a él, de debajo de su brazo para que fuese protegida por él y cerca de su corazón para que fuese amada por él. Hace 300 años. Creo que expresa esa relación que quiere Dios entre hombre y mujer de igualdad, esa relación que quiere especialmente dentro de la relación para la que habían sido llamados Adán y Eva dentro del matrimonio. Versículo 23. Dije entonces a Adán, ¿es eso ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne? Será esta llamada varona porque del varón fue tomada. Poesía de Adán. Carne de mi carne, huesos de mis huesos. ¿Verdad? No podía decir otra cosa porque era parte de él, de su mismo ser. Y fue una obra de gracia del Creador, fue una obra de providencia especial del Creador, hacer una compañera de esta manera para el hombre. Como decíamos antes, la podía haber creado también del polvo,
pero no quiso hacerlo así, para que fuera una relación simbiótica especial entre los dos, y como dice aquí Matthew Henry, era un deleite en el corazón de él hacia ella. También decir que la palabra del Señor nos dice que creó a un Adán y a una Eva. Uno, para cada uno. No creó un Adán y varias Evas, ni creó una Eva para varios Adanes. El Señor desde el principio estableció la unión entre un hombre y una mujer, monogamia, y así sigue en toda la palabra del Señor, aun cuando el pueblo de Dios desvirtuó aquello y el Señor tuvo que reprenderle en varias ocasiones. Adán, por la expresión que pone aquí, tuvo que quedar maravillado cuando vio a Eva. Huesos de mis huesos y carne de mi carne. Decir que también es verdad que cada uno tendría luego sus propias tareas en el huerto delante del Señor, ¿verdad? Cada uno, aunque somos iguales ante Dios, pero por nuestra morfología, el hombre pues es más apto para unas tareas, la mujer para otras. La mujer ha sido diseñada para procrear y dar a luz, pero saber que la meta suprema, tanto del hombre y la mujer, que fue en primera instancia para lo que el Señor los creó y los puso en el huerto del Edén, fue para la misma causa que fue para honrar a Dios. Fuimos creados para eso, para honrar a Dios, y ante Él tenemos la misma responsabilidad y de igual manera somos iguales. Y ya para ir terminando, versículo 24 nos dice: por tanto, en esta relación de igualdad que hay entre hombre y mujer, en esta relación que el Señor puso como compañera, en esa lealtad, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se estableció la primera institución humana de pareja, el hombre para la mujer. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos con nuestros padres cuando nos unamos a nuestras mujeres cuando se unan a su marido? Pues nos deja claro eso 20:12, honra a tu padre y a tu madre, no tiene que ver nada. La honra hacia los padres con la relación que comienza ahora con tu pareja, que tiene que ser, ¿verdad?, diferente y primordial en esta unión. Y nos dicen más aún en esto de carne, que los dos son un uno, que de los dos saldrá una sola carne, porque de la unión del hombre y de la mujer, en la reproducción, aparece una sola carne, de los dos. Genéticamente, el 50% de cromosomas del padre y de la madre, luego ya prevalecen unos sobre otros, pero ahí están, y sale de esa unión una sola carne, la descendencia. Y así es. En este contexto también nos dice Pablo, en Efesios 5, donde relata a Efesios, en esta carta a Éfeso, a la iglesia en Éfeso, cómo debían que comportarse los maridos y las mujeres, le dice especialmente a los maridos, 25 a 29, vamos a leer 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, ¿verdad? Como a sus mismos cuerpos, porque vienen de ellos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Y nos hace esta comparación de cómo tenemos que amarnos dentro del matrimonio, como si fuéramos uno, porque nadie se golpea a sí mismo, nadie quiere nada malo para sí mismo, nadie se maltrata a sí mismo,
Y luego ya nos hace aquí también la comparación como Cristo amó a la Iglesia, que dio su vida por ella, para que a través de Él podamos alcanzar y vivir eternamente. Amarnos unos a otros, y más aún dentro del matrimonio, amarnos. Y es difícil. También nos dice Pablo en 1 Corintios 13, 4 al 7, el sentido del amor. ¿Qué es amar? Nos dice Pablo que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La descripción del amor supremo, que lo tenemos ahí como ejemplo y sabemos que es difícil para cada uno de nosotros. Pero así nos lo puso el Señor en su palabra para que lo tuviéramos presente en nuestra vida. Y ya para terminar, en esta mañana, versículo 25, que da entrada al capítulo 3 y dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban totalmente gozosos en su inocencia, sin vergüenza alguna, porque aún no había entrado el pecado dentro de ellos y podían verse desnudos, y sin más allá de la desnudez física, era una desnudez interior. No conocían pecado. No tenían nada en su mente que no quisieran que nadie conociese. No tenían nada en su cabeza que no quisieran que conociese su esposa, ni la esposa que conociera a su esposo. Estaban desnudos el uno delante del otro, pero más aún estaban desnudos físicamente y espiritualmente delante de Dios. Y no tenían vergüenza, porque no tenían pecado ninguno. Nadie hoy en día puede decir que no esconde algo, que no quiere que el resto se entere, o que lo vea. Para Dios somos transparentes y lo ve todo. Y delante del Señor tenemos vergüenza, porque somos pecadores. Adán y Eva estaban desnudos delante del Señor, y uno con el otro, y no tenían vergüenza, porque eran totalmente inocentes y no tenían pecado. Y en esta posición que se encontraba el hombre y la mujer, de felicidad absoluta, en el huerto del Edén, como veremos en el capítulo 3, dice Matthew Henry también, que el hombre, en medio de esta honra tan grande que le dio Dios como la hora culmen de su creación, no supo entenderlo. En su propio interés, si era para él, para el mismo hombre, no supo entenderlo. No supo entender que la meta de la creación fue el hombre, en cuerpo, alma y espíritu, y que la preocupación suprema de Dios desde la creación es el bienestar de su creación, del hombre. El Señor todo lo ha hecho para nuestro bienestar, todo. Como nos dice Juan 3, 6, 33, que tenemos alguna hora en este mundo caído por el pecado, la opción de tomar del pan de Dios que da vida al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, para poder ser ahora en parte felices y ser felices absolutamente en la presencia del Señor. Como decíamos antes, fuimos creados para Él, para glorificarle en cada situación, para darle las gracias, creados para amarle, creados para rendirnos a sus pies, creados para obedecerle. Para eso fuimos creados por Dios. Porque el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos haga ser conscientes para qué fuimos creados y en la posición en que nos encontramos ahora, especialmente aquellos que aún no habéis aceptado al Señor Jesucristo como vuestro único y suficiente Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Señor y Padre, en